Uno puede hablar de comunidades en otros países donde impactan y desde luego, ¿por qué no decirlo?, influyen en la cultura. Pero cuando uno piensa que hay australianos en México, ¿puede ser posible? Hoy nos van a hablar de eso y tenemos al director de una película que se exhibe en el Festival de Cine Internacional de Guadalajara. ¿Usted se imagina que un González Reyes va a andar buscando australianos en la lejanía de la Loma? Pues hoy estoy con el director de una película que se podría decir que sí existen en México. Everardo González, los cuates, ¿qué andan haciendo los australianos en México? Bueno, hola, sí, sí. Hola. Pues no son australianos, ¿Son son coahuileños. coahuileños? Sí, son coahuilenses de Cuatro Ciénegas y de algunas zonas que Cárdenas les dio con la figura de repartición del ejido unas tierras en la Sierra de Australia, Coahuila, que se encuentra entre Cuatro Ciénegas y Torreón, y les dieron un pedazo de tierra grande, pero muy seco, y gente de muchas ciudades de Coahuila, de muchos pueblos de Coahuila, fueron a dar a este lugar, el Rancho Cuates de Australia. Cuando uno empieza a hacer un documental, ¿cómo elige el tema, Everardo? Bueno, siempre hay algo de olfato que es importante. A mí esta historia me llegó en el 2004 haciendo programas de televisión que tenían que ver justo con historia del noreste. Llegué a Cuatro Ciénegas y me preguntaron que si quería conocer un rancho que se llama Cuates de Australia, y un poco la misma curiosidad que tú tenías es la que yo tuve, preguntarme qué era un lugar bautizado como Australia en Coahuila, y recorrí la sierra para llegar a este rancho. Y ahí viene un poco la elección de la historia, una historia que me narraron los viejos en el rancho, que tenía que ver con la sequía, pero sobre todo con los éxodos por sequía. Pero algo que me fascinó más es que existía siempre la posibilidad de retorno a su casa cuando llegaran las lluvias, y eso ya era suficiente material para poder construir una película que hablara sobre los eternos retornos. ¿Te ha tocado hacer cosas por encargo? ¿Te ha tocado hacer cosas por inspiración? Otras por terco. Sí. ¿Esta por qué fue? Mira, yo creo que esta fue como, hasta el momento yo diría que ha sido el proyecto más libre que he tenido, el proyecto más disfrutable en muchos sentidos, un proyecto con mucha pausa, fue un proyecto de 3 años de rodaje y 4 años en total, pero de una idea que venía gestándose desde el año 2004, entonces fue cocina lenta esto, y fue una especie de retiro también, porque el rancho en el que sucede la historia es un rancho muy aislado, muy incomunicado y sin servicios. Entonces, digamos que las posibilidades de permanecer allá enriquecieron mucho mi vida, creo. Pasar muchos periodos de silencio, muchos periodos de aislamiento, eso significó hacerla. Además, en el paralelo estaba haciendo yo El Cielo Abierto, que era este encargo con los gringos, que era una pesadilla. Estabas entre la guerra Entre la y el guerra silencio. y la paz. Exacto. Exactamente, así ¿No? fue. Hay que decir que el anterior, el documental, pues hablaba precisamente de una guerra y de un mártir de la guerra. Así es. Pero dicen que los documentalistas tienen un poquito de mártires o también un poquito de castigo, ¿no? Porque sufren mucho para levantar un proyecto. Yo no me sumaría en esa fila. Creo que eso es complicado para todos, tanto como la gente de ficción, los animadores, los cortometrajistas. Los documentalistas tenemos más problemas en el momento de la exhibición y la distribución, pero el proceso de rodaje y de financiamiento, digamos que es muy libre, no es tan dependiente de los grandes montos, y diría yo que es incluso más disfrutable, que al menos en mi experiencia, que el cine de ficción. Algunos directores que han estado en la ficción y que también en el documental dicen que quizás es donde el autor se permite realmente ser el autor, no hay tantos intereses. Sí, o sea, digamos que es el momento en donde el autor puede interpretar o debe
tener más capacidad de interpretación de la realidad. Y como no hay compromisos normalmente, más que con la obra, es en mi opinión como las posibilidades más autorales que tiene el cine hoy en día en el mundo. Ahora, ¿qué cambios ha habido desde el Everardo de hace 7 años haciendo documentales? 6. 10 años ya, ¿verdad, Valga? No, ya no lo digas porque empiezo a sentirme un poco vieja. De hace 10 años al de ahora. Bueno, ahora tengo un poco más de claridad en lo que hago. Me sigo perdiendo, pero tengo mucho más asideros para resolver los problemas. Tengo, digamos, que una mística más sólida en relación al documental. Tengo cuestionamientos éticos que no tuve entonces. Pero también siento que tengo mucha más libertad, porque hoy es mucho más apreciado el género que hace 10 años. Sobre eso vamos a hablar, vamos a ir a una pausa y en un momento más regresamos aquí con Everardo González. Estamos hablando del documental, pero sobre todo con un gran documentalista.